Shalom para todos, el Todopoderoso Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos a una nueva enseñanza. Hoy veremos el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Acabamos de empezar este libro y es bien importante lo que mencionamos esta mañana, que les invito a que vean esa introducción al libro que hicimos, donde vemos su manera de narrarse, la intención del narrador, que habla de las palabras de Moisés justamente antes de entrar a la tierra prometida y antes de que él mismo muriese. Y es una narrativa del paso por el desierto, pero desde las palabras del mismo Moisés. Así se presenta y es algo muy novedoso en todo lo que hemos estudiado de la Torá, del Pentateuco. Y bueno, vimos cómo ellos tuvieron unas grandes dificultades en el capítulo 2 para llegar a este punto. Les tomó 40 años más o menos llegar a este momento y llegan a la tierra de los moabitas y los amonitas en una zona que había sido conquistada por amorreos. ¿Se acuerdan? De Og y de Seón. Dos amorreos que habían conquistado una zona de Moab. Y ellos necesitaban cruzar por esa zona para entrar desde el occidente hacia el oriente, cruzando por el Jordán a la tierra prometida. Y se enfrentan con estos reyes amorreos que habían conquistado zona de Moab. Es importante mencionar que leímos esta mañana que el Señor había dicho que esa zona se le había dado, ese territorio se le había dado ¿a quién? A los hijos del otro. Así que ellos no podían, como israelitas, quedarse con el territorio. Pero aquí resulta un acontecimiento, digamos, novedoso. Y es que cuando ellos llegan a esa zona, el pedazo por donde ingresan no era ya de los moabitas. Lo habían conquistado amorreos. Así que, en ese orden de ideas, por eso es que Rubén, Gad y Manasés se quedan con el terreno de Basán. Por eso es que se quedan con ese terreno. ¿Por qué es? Pues porque había sido desposeído de los moabitas y había pasado a ser posesión de los amorreos, y al ser ahora de los amorreos pues había perdido, ya no tenía legitimidad para Moab sino para el conquistador, en este caso sería Israel, y esa es la razón de por qué se quedan allí. Pues justamente en el capítulo 3 que vamos a leer vemos cómo fue esta batalla. Capítulo 3 dice así: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Yahweh: no tengas temor de él, porque en tu mano te lo he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Esbón. Y Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán. Entonces Basán y Esbón habían sido conquistados por amorreos, eh, ¿cómo es que se llama esto? Descendientes de gigantes, que es lo que se menciona acá, más adelante. Pueblos de tenerles miedo, pero el Señor les dice: no les tengas miedo. Y entraron a guerra y vencieron los israelitas. Derrotamos, dice, a todo su pueblo hasta acabar con todos. Versículo 4. Tomamos todas sus ciudades y no quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Entonces, ¿qué poseyeron los israelitas o qué lugares liberaron de los amorreos? Pues las tierras que los amorreos habían conquistado de la región de Moab, principalmente. Versículo 5. Todas estas ciudades eran fortificadas con muros altos, con puertas, barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Las destruimos como hicimos con Seón, rey de Esbón, matando toda ciudad, hombres, mujeres y niños. Tomamos para nosotros todo el ganado, los despojos de las ciudades. Tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban del lado del Jordán, a este lado del Jordán. Aquí hace un comentario: los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Aprovecho este momento para reforzar un comentario que les dije en la mañana. Bueno, primero, entonces va Israel subiendo a entrar a poseer la tierra prometida hacia el norte, y se encuentran primero con los edomitas, y con ellos les dicen: déjenos pasar, los hijos de Edom, hermanos de ellos, pues les dicen: déjenos pasar y les pagaremos de ustedes el agua y lo que comamos.
los dejó cruzar. Luego llegan a Moab y se encuentran con estos reyes y les plantean lo mismo. Ellos entran en guerra, Israel vence, primero al rey de Hesbón y luego al rey de Basán. Y aquí hay algo interesante. Leamos esto. Tomamos en aquel tiempo la tierra del arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Y como mencionamos esta mañana, aquí en el libro de Deuteronomio vamos a encontrar al menos 3 capas de edición. La primera es, estas son las palabras de Moisés, una narrativa en primera persona. Yo, Moisés, les dije y entonces hicimos y caminamos y anduvimos, hicimos. Es la capa principal. La segunda capa es de quien construyó todo, es decir, el que narra que Moisés dijo eso. Es la persona que dice en aquel momento y entonces Moisés dijo esto a este lado del Jordán, lo que lo sitúa en un narrador contemporáneo de Moisés. Es alguien que caminó con Moisés muy probablemente, que estuvo con él a este lado del Jordán, es decir, antes de poseer la tierra prometida, es decir, antes de que muriese Moisés. Y alguien, como dijimos esta mañana, quizás que estuvo en ese lugar, pudo ser el mismo Josué, no sabemos, pero alguien cercano que recopiló sus dichos. Y un tercero que vemos en este caso, y es el que da los comentarios posteriores, como versículo 9, los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Hay comentarios que funcionan en una relación de un pueblo que reconoce esos terrenos con otros nombres en la posteridad, que reconoce a los pueblos de allá desde la posteridad, como esta mañana hablamos de los semitas y los onsomeos, haciendo comentarios al margen donde habla de, ¿tú que estás leyendo esto? Bueno, esos son los lugares que corresponden a este y a aquel otro, en un conocimiento posterior. También como se habla de la manera en que vencieron, digamos al cierre de Deuteronomio dice, nunca había un profeta como Moisés, naturalmente no lo iba a decir Josué. Eso es un texto, un tema, algo que diría alguien como quién, como un rey, como alguien que vivió mucho tiempo después, un sacerdote, un profeta, que lee la historia de Israel y dice, sin duda eso fue único. Entonces por eso vemos que al menos hay 3 capas de edición. Y es algo bien importante de aprender a ver, como les he estado mencionando en los estudios de la Biblia de los viernes, de ver cómo la Biblia se va configurando y va cogiendo forma en la medida que se reconoce la misma historia, al Señor en esa historia, pero también cómo hay también una responsabilidad en la edición a fin de que se entienda el texto, a fin de que cuando se comparta se pueda entender de qué se está hablando, ¿no? Eso lo descubrimos o lo notamos también en libros como Génesis, cómo varios temas se precisan en función de los oyentes en el futuro, ¿no? Entonces, para mayor información me haría falta ver los comentarios que hicimos al libro de Génesis, pero allí también se ve esto, capas de edición con un propósito, digamos, de construcción para una comunidad que ya se puede, digamos, en ese orden de ideas, datar, una comunidad posterior. Cierro mi comentario. Versículo 10. Todas las ciudades de la llanura, de Galaad, de Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ellas de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Y aquí nuevamente aparece ese tercer editor, el que habla de tiempo después, dice, ¿no han oído de estos reyes? Pues no han visto acaso este vestigio que tenemos en tal lugar, que es muy conocido de todos. Entonces ya no hay gigantes para el momento en que se edita esto, pero sí hay testimonios que dice, pues esto se pertenecía a estos pueblos que fueron erradicados por mano del Señor, instrumentalizando para esto al mismo Israel. Pero ojo, no solamente Israel, previamente a los amonitas y a los moabitas. ¿Por qué Lot se establece allí primero? Pregunta, ¿para qué hacerlo? Pues la misma razón. Y aquí hay algo interesante para destacar, porque como hablé esta mañana, la tierra ¿de quién es? ¿De quién es la tierra? ¿A quién le pertenece la tierra? Es del Señor. Porque dice, porque yo di aquella tierra a los moabitas, yo di aquella tierra a los amonitas, yo entrego aquella tierra a Israel. Evidenciamos que si en efecto Dios hace una configuración geográfica siempre, así que esto nos permite entender que cuando Moab recibió su tierra, el Señor se la entregó, pero también cuando perdió su terreno por causa de los amorreos, también el Señor se lo quitó. Y cuando llegaron los
israelitas y tomaron el territorio de los amorreos que habían quitado a los moabitas, también el Señor lo entregó a Israel. ¿Me hago entender? Es decir, cada movimiento geográfico que también tiene su lugar en base a las guerras y a las conquistas, pues sin duda también bíblicamente se puede explicar desde el punto de vista de que así Dios lo permite. Y que cada persona, cada pueblo que está en su terreno, en el que esté, depende su estadía ahí meramente de la voluntad de Yahweh para que permanezca allí, pero que sin duda también leemos en la transversalidad bíblica que esto está condicionado al comportamiento del pueblo. Un pueblo que vive en maldad, como los amorreos, fueron destinados a ser cortados. Aunque estos mismos también en sus momentos fueron, eh, también estos en su momento fueron importantes para hacer juicio en otros lugares. Es decir, siempre alguien que vence en una guerra no es porque sea mejor que otro, simplemente es porque es el instrumento para hacer un juicio. Pero también aquel de no tener una, digamos, una respuesta positiva, una luz, hacer el bien, pues también será cortado, ¿cierto? Bueno, versículo 12. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, la mitad del monte Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. El resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, y toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán Jabut Yair, hasta hoy. Galaad se lo di a Maquir. A los rubenitas, a los gaditas, les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es el límite de los hijos de Amón. También el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Arabá, el mar salado al pie de las laderas de Pisga al oriente, y os mandé entonces diciendo, Yahweh su Dios les ha dado esta tierra por heredad, pero irán armados todos los valientes delante de sus hermanos, los hijos de Israel. Solamente sus mujeres, sus hijos y sus ganados, o sea que tienen mucho, quedarán en las ciudades que les he dado, hasta que Yahweh les dé reposo a sus hermanos, así como ustedes hereden ellos también la tierra que Yahweh su Dios les da a ustedes al otro lado del Jordán. Entonces se volverá cada uno a su heredad que les he dado. Y bueno, en este punto, ¿qué sucede? Recordemos la historia, eso lo leímos recientemente en el cierre de Números, ¿no? Cercano. Y es que cuando llegan a aquel terreno y vencen a Og y a Seón, ellos le piden a Moisés quedarse con esa tierra. ¿Quiénes? Los hijos de Rubén, de Manasés y Gad. Moisés lo consulta al Señor y le dice, ok, háganlo, pero con tal de que vayan y lleven a sus hermanos, ¿no? No sin antes haber un drama, porque ¿cuál fue el drama que hubo? ¿Cuál fue el drama que hubo? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué quieren hacer desertar al pueblo de ir a tomar la tierra prometida? Y le dicen, no, solo que este es un buen terreno, iremos con ustedes y pelearemos. Y bajo esa condición fueron a la tierra prometida, lucharon en todas las guerras de conquista y se devolvieron a poseer esa tierra. Entonces desde Basán hasta Galaad, ¿cierto? Todo ese terreno entró en posesión de este pueblo, de estas tribus. 21. Ordené también a Josué en aquel todo tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Yahweh vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Yahweh a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No temas, porque Yahweh, tu Dios, es el que pelea por ustedes. Y cierra aquí este párrafo diciendo, Josué fue ordenado a entrar a poseer la tierra con fe, con la confianza de que así como el Señor hizo con estos reyes amorreos, haría con los cananeos que se encontrasen allá. Era muy importante porque era una de esas guerras que les dejó ver cómo sería el tema de la conquista, ¿no? Ciudades amuralladas, ciudades fuertes, pueblo organizado, gigantes, o sea, el miedo que tuvieron en la antigüedad de ellos nos van a pisotear, nos van a tener como langostas, y la voz de Josué diciendo, pero nosotros los comeremos como a pan, aquí es donde cobra por primera vez esa realidad. Vencieron delante de dos reyes temibles y poderosos. 23. Y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, Señor Yahweh,
Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó, y me dijo Yahweh, basta. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Manda a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les hará heredar la tierra. Paramos en el valle delante de Bet-peor, y bueno, hasta ahí, y paramos delante del valle de Bet-peor. Bueno, y aquí viene una anécdota de Moisés que se menciona aquí, cómo vio Moisés ese momento. Y oré a Yahweh en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando ya habían vencido, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés le dice, Señor, he visto tu grandeza. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y le dice, permíteme entrar a poseer la tierra. Y el Señor le dice, ya no más, Moisés. ¿Qué es lo que narra esta experiencia de Moisés? Pues que él había querido entrar a poseer la tierra y que se lo insistió al Señor. Que se lo insistió. Hasta que el Señor le dice, pues solamente podrás verlo. Levántate y mira todo el territorio, porque es lo único que vas a poder hacer. ¿Y cómo le animó o cómo lo instruyó de animar a Josué para hacer esta tarea que le estaba pidiendo? No serás tú, Moisés, sino que será Josué quien pasará delante del pueblo y les hará heredar la tierra. La historia del por qué Moisés no entra a poseer la tierra prometida se las cuento una vez más. Después de que el pueblo llega cercano, antes de estas guerras con Esbón y con los amorreos, ellos llegando al monte del amorreo, ellos tienen sed en dado momento y empiezan a quejarse. Y el Señor le dice a Moisés, dales agua de la peña, háblale a la roca y les dará su agua. Moisés se molestó con el pueblo y lo que hizo fue golpear la piedra y les salió agua y bebieron, pero el Señor le dice, porque tú hiciste esto y no santificaste mi nombre delante del pueblo, no entrarás. Esa historia es muy conocida y poco comprendida. ¿Por qué no le dejó entrar por eso? O sea, ¿qué hizo mal Moisés? Y se los comparto para que lo conozcamos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que esto ya había pasado antes. Es decir, una narrativa acerca de una piedra que brota agua es una historia que se menciona al menos 2 veces en el desierto. Una, cuando llegan al desierto, al principio, y otra, aquí al final. ¿Qué pasó al principio? El pueblo murmuró. El pueblo murmuró. Tenía sed y murmura y el Señor está molesto con el pueblo. ¿Se acuerdan? Pero les da a tomar agua. Moisés golpea la roca y les da a tomar agua. Y en todo ese periodo de murmuración, no solamente lo hace por eso, luego lo hace por el maná, lo hace por carne, y lo hace por muchas razones. Y hasta que el Señor se molesta con el pueblo y trae juicio sobre la nación por tener un corazón siempre de queja delante del Señor. Pero resulta que para este segundo momento, cuando vuelve a pasar, pues ya ha pasado mucho tiempo. Y ya es una nueva generación la que pide agua. Y Moisés muy probablemente lo que hace es, ¿qué hace? Comparar esta vez con la anterior. Quizás pensó de más y dijo, no, este pueblo sigue siendo el mismo, un pueblo rebelde que murmura contra el Señor, estaba agotado, y Moisés se molesta por el Señor. Él con molestia le dice al pueblo, aquí está su agua, pueblo rebelde, les dice. La pregunta es, ¿por qué se atrevió Moisés a llamar a un pueblo que no estaba en una actitud rebelde, les llama rebeldes? Pues es como que algún día un hijo tuvo un problema con su papá por algo que le pidió, porque fue grosero, lo que sea, el papá lo reprendió. Y luego pasa el tiempo
Y hoy otra vez el hijo le pide algo a su papá. Y usted como hermano mayor coge y lo grita y lo maltrata cuando su papá le dijo, no sé, por ejemplo, que el niño está pidiendo unas galletas. Papá, dame galletas, papá, dame galletas. El papá ya no se exaspera, pero el hijo mayor sí. Entonces, hijo, vaya a darle las galletas que me está pidiendo. Ese hijo mayor va y se las tira. Le dice, tome, usted es un chino cansón. El hijo va a pensar, uy, ¿por qué mi papá está bravo conmigo? El hijo mayor no expresó lo que el papá le estaba realmente ordenando y era que tuviese pues la actitud generosa de lo que le estaba pidiendo su hijo. Este hermano mayor lo que hizo fue ser grosero y representar inadecuadamente al Señor. Entonces eso fue lo que sucedió. El único momento quizás en que Moisés no representó el rostro del Señor fue cortado en ese propósito. La importancia de la constancia acerca de una labor, ya Moisés para este momento obviamente estaba muy agotado, pero el Señor le dice, Moisés, ya no más, hasta aquí llegas tú, y obviamente le permite llevar el pueblo hasta el límite, y con mucha paz le dice, Moisés, tranquilo, no te preocupes más por el pueblo. Pensaríamos, uy, pero ¿por qué quitarle esa oportunidad a Moisés? La pregunta no depende, depende de la perspectiva que le des, lo relativo del tema. El punto es que el Señor no pareciera demostrar molestia con Moisés. No es como que porque tú hiciste y porque fuiste rebelde, entonces no. Aquí lo que le dice es, Moisés, ya basta. Y cuando entendemos esto vemos que es que Moisés también necesitaba descanso. Entrar a poseer la tierra no era irse de turismo. Entrar a poseer la tierra era otro momento muy complicado y Moisés necesitaba descansar. También es ver en eso la misericordia del Señor porque le dice Moisés, ya basta. Ya fuiste un buen siervo hasta este momento. Tranquilo, descansa. Necesito un representante que esté fresco. Que no tenga... no sé, que no vuelva a repetir este tipo de patrón que tú ya hiciste. Pero esto solamente muestra en Moisés fatiga. Así que sin duda pues puedes pensar, bueno, ¿por qué Dios no le permitió entrar? Yo respondería entre una de las probables razones, simplemente porque se apiadó de Moisés y le dio descanso. Tenía 120 años. Y entrar a poseer la tierra, como les digo, no era entrar y ya tienen todo listo. Tenían que entrar a luchar. Entonces, había cumplido Moisés una etapa de la nación y su desgaste era evidente. Así que el Señor le dice, ordena a Josué que continúe con la tarea. Bueno, capítulo 4. Ahora pues, oh Israel. Y aquí ya viene esta nueva etapa de la lectura de Deuteronomio. Como les mencioné esta mañana, Deuteronomio tiene al menos 3 bloques. El primero es cómo llegaron hasta acá. Hasta cuando Moisés narra, voy a morir. Para mí es importante que ustedes conozcan, esta es mi historia, pongan atención de cómo la vida del pueblo se transformó. Mirando arriba abajo lo que nunca pensé, llegué a ser príncipe de todo Israel. No, o sea, casi que la canción del príncipe del rap ahí con Moisés. Aquí a punto de poseer la tierra, es las palabras de un abuelo, de un anciano, que tiene la necesidad de que sus hijos, de que su pueblo entienda la necesidad de mantenerse fiel a sabiendas de su propia historia. Una historia donde la rebelión siempre fue el mayor motivo de calamidad y de juicio. Así que Moisés, como un hombre quizás muy dispuesto a entregar un gran discurso al pueblo, dice todo lo que estamos leyendo. Entonces, el primer bloque es este, cómo llegaron hasta acá, a los que ya están a punto de entrar a la tierra prometida. El segundo bloque es, ahora sí, una lectura no solamente de esas jornadas hasta llegar acá, sino cómo se inicia el pacto del Señor sobre el pueblo y por lo tanto la necesidad de mantenerse firmes en el pacto. O sea, hasta aquí no hemos leído leyes,
pero a partir del capítulo 4, el punto, el propósito es que el pueblo se mantenga fiel a los estatutos, decretos y mandamientos del Señor. Y el tercer bloque son las bendiciones y maldiciones, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia que se narran al final del libro. Entonces, a partir del capítulo 4 viene esto que les hablé al principio esta mañana, y es cómo viene una actitud de sermón, una actitud de exhortación, una actitud de padre a hijo de escúchame, ¿no? Con sabiduría te voy a hablar, necesito que me prestes mucha atención. Y eso no es algo que está en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Números. Solamente en Deuteronomio está esta actitud de tengo algo importante que decirte. Veamos cómo lo dice. Ahora pues, oh Israel, escucha, oye los estatutos, los decretos que yo te enseño. La palabra que se menciona aquí por primera vez, Shema. Ahora pues, oh Israel, escucha, oye los estatutos, los decretos que te enseño hoy para que los ejecutes, para que vivas, para que entres y poseas la tierra que el Señor te da, el Dios de tus padres te da. El famoso Shema, Shema Israel, es algo constante a lo largo de Deuteronomio. Nosotros conocemos una frase, un versículo. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Pero la verdad es que es una frase constante a lo largo de todo el libro. Lo que nos demuestra que un narrador original. Es decir, que sí, en efecto, sí es muy probable que estas palabras, tal cual como están viendo aquí, se corresponden a alguien que acostumbraba a mencionar así. Escucha Israel, Shema Israel, Shema Israel. Porque es constante solamente en Deuteronomio, en ningún otro libro. Solamente en Deuteronomio, lo que nos presenta a un autor diferente. Shema Israel, escucha Israel los estatutos y decretos que te enseño para que los ejecutes. Entonces, a partir del capítulo 4, ¿qué les va a enseñar y en qué va a insistir Moisés con el pueblo? Estatutos y decretos, mandamientos, que les enseña, que se los presenta. Ustedes son los hijos de los que recibieron esto en el monte Oreb. Pues ok, les voy a decir qué fue lo que recibimos. ¿Cuál es la consigna, la herencia que el Señor nos entregó? ¿Para qué? Para que lo hagan, para que vivan, para que entren en la tierra prometida con esto en su corazón. No añadan a la palabra que les mando, no disminuyan de ella, para que guarden los mandamientos de Yahweh, su Dios, que yo les ordeno. ¿Qué les dice? No sumen ni resten a estas palabras. Ya, aquí creo que a partir del capítulo 4, el libro de Deuteronomio se convierte en un libro mucho más lento de leer, porque es importante razonar en tantas premisas, en tantas intenciones narrativas que se reflejan acá, y es importante darles su espacio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero esto. Les dice, escucha los estatutos para que los guardes, los obedezcas, los vivas, para que se hagan parte de tu vida. ¿Cómo? Sin añadirle ni restarle. Sin añadir ni restar. ¿Qué significa esto? Hay una consigna muy importante, entonces, de voz de Moisés, en ese orden de ideas, porque él es el que está narrando aquí. La importancia de que haya una firmeza sobre la palabra clave que mencionamos ayer en la enseñanza, ¿se acuerdan cuál fue? Sobre el canon. Es la primera vez que tenemos, no, aquí no se menciona el término canon, de hecho es una palabra posterior que viene del griego, pero pues que todo esto que estamos leyendo entra dentro de lo que se corresponde a ese concepto, un canon. ¿Cuál era el canon? La ley. No el Pentateuco ni nada de eso, la ley. La ley. La ley puntualmente, ¿cuál? La que Moisés va a empezar a partir del capítulo 4, a decirle al pueblo que aprendan. ¿Para qué configuran canon? ¿Cuál fue la razón? Para que no se desvíen. El canon tiene algo bien interesante, que lo mencionamos ayer y se los enseño hoy. Un canon te limita a lo que está dentro del canon. Se autoprotege. ¿De qué? Pues de manipulaciones. Lo autoprotege de que haya extralimitaciones,
del exceso de autoridad y también del olvido. Protege, el canon protege. Entonces el pueblo ya no podía ni sumar nuevas leyes, ni tampoco restarles. No podía guiar al pueblo fuera del canon. Porque ¿qué pasaba si lo hacía? ¿Qué pasaba si el pueblo se desviaba? Pues podía volver. ¿Por qué podía volver? Porque había un canon que le mostraba el camino de regreso. Y eso es algo muy, pero muy valioso. Entonces vemos aquí por primera vez la importancia de un canon. Además hay algo muy interesante. Recordemos que el Señor ordena que esto quede escrito. Y es la primera vez que hablamos de un canon escrito. Pues es la manera en que se podía hacer. Porque no se puede fácilmente configurar un canon en base a la tradición oral. ¿Por qué? Pues porque ésta puede en cualquier momento perder su sentido, olvidarse, desviarse, corromperse. Pero como dicen por ahí la frase popular, lo que está escrito, escrito está. Ese es el punto. El gran logro de la escritura es la permanencia de las ideas, de la comunicación a lo largo del tiempo, reduciendo drásticamente la posibilidad de corromper el dicho antiguo. Así que todos estos dichos, estas palabras de Moisés quedan consignadas en un trabajo muy importante que queda ¿dónde? Junto al arca. ¿Para qué queda junto al arca, entre otras razones? Para que nadie lo pudiese manipular. Tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es decir, no queda dentro de la casa de los gobernantes o de alguno en particular. Queda en un lugar de un acceso muy restringido. ¿Con qué propósito? Entre otros, el que se cuidase. Era un testimonio fiel de algo que se ordenó. De tal manera que ese se podía, ¿qué? Copiar. ¿Y entonces qué pasa luego de tener varias copias? No dice la ley tal cosa y alguien dirá, ¿en serio dice eso? Pero no decía tal cosa, pues no sé, vamos a consultar. Podía venir al sumo sacerdote y él podría haber hecho una lectura de la, digamos, versión original que estaba dentro de el santuario y podría de esta manera poder hacerse este asunto de no desviarse. Fue una herramienta demasiado útil y sigue siendo una herramienta muy útil. La herramienta que nos permite volver al canon una y otra vez. Así que hoy en día, cuando cualquier comunidad, secta, religión te habla de la Biblia, ¿sabes qué es lo grande, lo maravilloso de esto? Que a pesar que de ciertos temas de la Biblia es lo que hace desviar o generar una nueva secta, también se contraargumenta desde la misma Biblia. Y eso es maravilloso, porque entonces cuando vas a argumentar acerca, no utilizas fuentes externas, seguimos haciéndolo desde el canon. Este canon inicial que se menciona acá es entonces la ley. Y Moisés dice, no añadan ni quiten, no añadan ni quiten a la ley. Para que guarden los mandamientos que el Señor les ordena. Entonces, esto se queda en nuestra vida aquí como una enseñanza muy transversal. Cuando el Señor te dice algo, no lo modifiques, no lo cambies, no lo disminuyas, no lo aumentes, no lo exageres. No le incorpores nuevas cosas. La palabra del Señor ha sido ordenada entregarse con fidelidad, compartirse con fidelidad, fielmente, a lo que desde el principio fue ordenado. Esto me recuerda al texto del libro de Primera de Juan. ¿Qué dice el libro de Primera de Juan? Dice así en un pasaje: un nuevo mandamiento les doy, no que sea nuevo, sino el que oyeron desde el principio, les digo, ámense unos a otros. Y es algo muy hermoso porque sin duda está haciendo esto. Les voy a decir algo que pareciera nuevo, y es nuevo para ustedes porque lo han olvidado. Pero no es nuevo porque en sí sea nuevo, sino porque siempre fue el mensaje original. Y esto es algo precioso de ver. El mensaje siempre se renueva, pero sigue siendo el mismo mensaje. Cuando nosotros descubrimos eso, pues sí es un nuevo mensaje, pero no debe ser manipulado, corrompido, agregado o disminuido. Así que una fe bíblica real, la que el Señor ha querido que nosotros
sigamos con fidelidad es esta: no añades a la palabra ni le restes. Es decir, la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, de decir sí, amén, yo sigo ese camino, sin necesidad de sumar pensamientos humanos, tradiciones humanas, métodos humanos, ni de restarle. Hey, esto ya no va, esto ya no aplica. No. Conducirnos de la manera más, digamos, humilde en torno a lo que Dios dijo. Para que guarden los mandamientos de Yahweh. Sus ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo a Baal, peor que a todo hombre que fue en pos de Baal, destruyó Yahweh en medio del pueblo. Pero ustedes que siguieron a Yahweh su Dios, todos están vivos hoy. Entonces, aquí les dice, les pone en situación una etapa que tuvieron que no se mencionó en los versos anteriores, y es, antes de llegar allí al monte de Moab, el pueblo pasó por una tierra llamada Peor, y allí, en la historia de Balaam, el pueblo peca delante del Señor en idolatría y en fornicaciones, lo que trajo juicio, y el Señor dice, ustedes saben lo que el Señor hace, ustedes saben lo que el Señor hace. El Señor trajo destrucción. Pero los que no se involucraron en eso, sino que siguieron al Señor, ustedes están hoy. Están hoy acá. Porque el juicio que vino tras de eso fue sobre los que participaron en los hechos. Así que miren lo que les enseño. Estatutos y decretos. Menciono otra vez estas dos palabras. Y creo que una vez más vamos a tener que revisar esos términos, ya que van a ser en Deuteronomio mucho más constantes, más diferenciados que en el resto de la Torah. Los términos estatutos, decretos, juicios, mandamientos, preceptos, aquí tienen una clara separación. Bueno, entonces aquí dice estatutos y decretos. Los hukim ve mishpatim. Hukim ve mishpatim. Son dos palabras que hacen parte de ese grupo de leyes. A ver. Un huk, no sé si lo recordamos, que es lo que aquí se marca como un estatuto, es una, a ver, dentro del Strong dice es una promulgación, un nombramiento, una cantidad, una costumbre, un decreto, una determinación, un estatuto, una ley, un límite. Y un decreto, que dice aquí como mishpat, es una sentencia formal, un juicio, un acto, una pena, un derecho, un privilegio, un estatuto, una condición, una decisión. Bueno, ¿cuál es la diferencia de estatutos y decretos? Los decretos, los mishpatim, tienen que ver con asuntos principalmente que tienen que ver con derecho, es decir, con lo que tiene que ver con temas de juicio que se pueden presentar delante de un juez, que tienen que ver con el prójimo puntualmente, ¿no? El derecho, los deberes. Un estatuto tiene más que ver con la manera de proceder sobre las cosas, es decir, la determinación, como por ejemplo, no, por ejemplo cuando se indica exactamente cómo hacer algo, es decir, ellos como leyes y normas están entrecruzadas, funcionan en cooperación, no es que una cosa es una y la otra es otra totalmente diferenciados, no, sino que por ejemplo hay a ver, les voy a poner un ejemplo, quizás que nos funcione. El tema de, por ejemplo, hay un robo, ¿cierto? Entonces, es lo que se funciona aquí como decreto, un mishpat, indica que cuando una persona robe, debe ser llevada a juicio y debe restituir. Pero entonces el estatuto, ¿qué dice? ¿Cómo restituir? ¿Sí? Esa es la diferencia. Es donde se amplía cómo se ejecuta una norma, un juicio y cualquier cosa. Cómo se debe vivir ya en lo particular, en el pequeño detalle. Eso es un estatuto, un decreto es ya la norma mucho más grande que corresponde a un juicio que debe ser evaluado. Bueno, entonces, miren lo que les he enseñado. Estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. La idea era que ellos, ¿qué hicieran con todas estas leyes y decretos? Que aprendieran a vivir conforme a eso y se hiciera parte de su estilo de vida en la tierra prometida. Guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría, su inteligencia,
ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Entonces lo que les menciono aquí es guárdenlos y cúmplanlos. La palabra hebrea para guardar se llama shamar, shamar, que se traduce como cercar, guardar, proteger, advertir, atesorar, proteger, cumplir, custodiar. El término de shamar se refiere a la importancia de que cuando tú primero escuchas, luego tienes es que meterlo aquí en el corazón y luego lo podrás hacer. Difícilmente puedas hacer algo que no tienes acá en el corazón. Ese es el sentido lógico y obvio de esto. Cuando el Señor te dice guarda el día de reposo, cuando te dice guarda el pacto, cuando te dice guarda los mandamientos, lo que te está diciendo es no seas indiferente a esto, tiene que estar dentro de ti. Protégelo, cúmplelo, atesóralo. Entonces guárdalos y ponlos por obra. Entonces luego que los que tienen valor para ti, puedes hacerlo, ¿no? La palabra para hacer es asa. Hacer es en el sentido amplio como aplicar, ¿no? Es decir, obedecer. Poner en obra, como menciona acá. ¿Por qué? ¿Por qué debes guardar y hacer? Porque esa es tu sabiduría. Entonces, aquí hay algo importante para comentar. ¿Quieres ser sabio? ¿Alguno de ustedes quiere ser sabio? Atesore las palabras del Señor, obedézcalas, y entonces tendrá renombre de sabio. Y entonces tendrá ese título, no de manera mágica, sino de manera coherente y consecuente. Porque cuando escuchas al Señor y obedeces, la sorpresa es que la vida se compone de manera evidente. Llega la satisfacción, llega una buena vida. ¿Cuándo? Cuando oyes, guardas y haces. La verdad es que diríamos que está ese orden. Oír, atesorar, guardar y hacer. Y así es como se llega finalmente a la sabiduría. No en otros pasos, no de otra manera. Entonces, ¿cómo llegar a hacer la voluntad de Dios? Sigamos este camino que se nos presenta aquí en Deuteronomio. Ojo, en todo el libro va a ser esto. En todo el libro, todo un libro indicándote un camino. ¿Cuál es este camino? Escucha, guarda y haz. Escucha, guarda y haz. ¿Quieres aprender algo nuevo hoy? Escucha. Luego, entiéndelo en tu corazón, guárdalo, atesóralo, valóralo. Y entonces podrás hacerlo no como una carga, no como una religión, no como un peso, sino como algo que cobra sentido desde dentro de ti. Ese es el secreto, queridos. ¿Quieren obedecer al Señor? Aprendamos a escuchar. Allí empieza todo. Hoy tenemos una visita que está en este punto, en el de escuchar. Allí está Rosita y sus hijos escuchando. Y esas palabras que decimos no son tan claras al principio, pero poco a poco van a cobrar un sentido que en el mejor de los casos va a llegar a su corazón. Y cuando toquen su corazón se va a convertir en un asunto de voluntad. Pero difícilmente puede alguien cambiar su vida si no ha oído y si no le da valor a eso que habría oído, ¿no? Por eso acerca del Evangelio dice, porque ¿cómo se salvarán si no hay quien predique? ¿Y cómo habrá predicador si no hay quien envíe? O sea, tiene que haber alguien que esté anunciando para que quizás haya alguna persona oyendo. Y ese oyente ya ganó mucho, solamente por haber estado ahí prestando oído. De repente su corazón no estaba listo en ese momento, no importa, ya escucho. Y ese Shema, que es, quizás es el escuchar a nivel bíblico, quizás sea el verbo y por tanto mandamiento. No necesariamente el más importante no sé, en algún rango, pero sí el primero. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo puedes vivir de cierta manera si no hay algo que oír, ¿no? Así que si alguien desea encontrar a Dios, tiene que sensibilizar su oído, sus sentidos.
y aprender a oír. Allí arranca todo. Cuando escuchas, es como cuando estás en medio de la plena oscuridad y de repente ¡pam!, se prende allá un bombillito. Oír es poner la atención y es decir, ¿y esto? ¿De dónde es? ¿Por qué está aprendido eso? ¿Quién es? O sea, cuando captura tu atención y te acercas, adquieres un conocimiento nuevo. Si eso ilumina tu alma, tu vida, ya ganaste mucho, porque ya no puedes ignorar la luz. Está dentro de ti. Así que Deuteronomio, como les dije esta mañana, es de mis preferidos porque nos muestra una manera aplicativa de la ley. Ojo, esto es muy importante. Éxodo, Levítico, Números no enfatizan esto. Su punto es contar una historia y expresar las leyes en ellas. Pero Deuteronomio nos enseña a cómo interiorizarlo. Ahora ya no vemos más a Moisés como un simple, digamos, líder hablando palabras. Ahora lo vemos como un hombre que tenía como misión compartir un camino y lo hace de esta manera. Escucha, guarda y haz. Escucha, guarda y haz. Porque eso será tu sabiduría. Eso será tu vida. Esa es tu vida. Y te lo digo hoy otra vez. Escucha, guarda y haz. Porque eso es la vida del hombre. Y entonces aquí dice, guarda pues estos mandamientos, ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría, tu inteligencia delante del mundo. ¿Quieres ser diferente delante del mundo? Como siempre decimos, nos criticamos a los líderes, al país, a lo que sea, pero tú estás haciendo un cambio, ese cambio tiene que ser este. El cambio con el que tú puedes darle una mejor vida a tus hijos. El cambio con el que puedes darle un mejor futuro a tu familia. El cambio con el que puedes ser diferente en medio de tu país es este. Escucha al Señor, atesora sus palabras y hazlas. Y entonces serás la persona que cambió el destino de tu familia. Eso te lo digo con todo mi corazón. Cuando dice el pasaje acerca de que Yeshua era predicado y les decía, cree tú y serán salvos tú y toda tu casa, es alusión exactamente a esto. Escucha, guarda y haz, porque esto cambiará tu destino. El creer, el permitir entrar a nuestras vidas, en nuestro hogar, un mensaje de este nivel, de este calibre, es permitirnos a nosotros mismos y a nuestros hijos que tengan un destino diferente. Así que guárdalos y ponlos por obra. Los pueblos oirán estos estatutos, es decir, tu manera de vivir, y dirá, pueblo sabio y entendido es este. Porque ¿qué nación grande hay? Es decir, de las potencias, de los grandes pueblos, ¿cuál de esos tiene un Dios tan cerca como lo está el Señor con nosotros? Una pequeña nación. ¿En qué se maravillarían los pueblos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como está toda esta ley que pongo delante de ustedes? ¿De qué se asombraría el mundo acerca de este pueblo? ¿De qué se asombraría el mundo? De su manera de vivir, de su sabiduría, de sus leyes. Uno diría, pero ¿qué pueblo singular es este? Las grandes naciones. ¿Cuáles son las grandes naciones? Pongámosle allí un nombre en algún momento. Los griegos. Cuando los griegos se enteraron de las leyes de los judíos, quedaron perplejos, asombrados. ¿Cómo así que hasta ahora nos enteramos que existía esto? Se asombraron. Cuando leemos el libro de Macabeos, no sé si recuerdan, allí donde se narra en esa lectura acerca de Alejandro Magno, que se encuentra con los sumos sacerdotes, queda anonadado y los sacerdotes pensaron que los iban a matar, y lo que dice en esa lectura es que, no recuerdo bien, si creo que Alejandro Magno se posta delante de ellos y los abraza, dice, ustedes son grandes, no sabía de esto, se entera, se maravilla de la sabiduría del pueblo de Dios cuando lee la ley, y se genera la copia que se envía a Alejandría, una copia en griego, la famosa Septuaginta. ¿Cuándo? Cuando el mundo se enteró. ¿Cómo así que este pequeño pueblo tiene una ley tan grande que ni los grandes pueblos y poderosos tienen?
¿Qué Dios es este que se acerca va tan cercano de su pueblo que le expresa su voluntad como ustedes ahora lo tienen? Y esto refuerza lo que les he estado diciendo los viernes. ¿Qué refuerza? Esta idea. El pueblo ya, por fin, pero mucho tiempo después de estos hechos, por allá en el tiempo del exilio de Babilonia, el posexilio, se da cuenta por fin que su vida no debía girar en torno ni al templo, ni a la tierra prometida, ni a su identidad. ¿En qué debía girar el pueblo? En torno a la ley, a lo que el Señor ordenó. Y a partir de ese momento es que cae en cuenta de eso, y es que ha estado más unido que nunca, incluso en todas las veces de dispersión. Lo que mantiene hoy, pues es que aquí ya se incluye un mundo de gente, no solamente a los judíos. Lo que tiene unido al mundo en torno a la Biblia, sin duda ha sido esto. Es el reconocimiento del canon, otra vez. Ese término que ya se va a volver mucho más común mencionarlo en el punto de vista de lo que Dios ordenó. Y no me refiero a toda la Biblia desde este punto de hoy, sino en lo particular a lo que Moisés les dijo, hey, esta es su sabiduría. Así que ¿alguno de ustedes quiere ser sabio? ¿Alguno de ustedes quiere cambiar su futuro, su destino? Pues aquí le tengo el mensaje que tiene que llevarse hoy. Escucha, atesora, entiende en tu corazón. Y entonces podrás cambiar. No va a ser en otro orden. No es que hoy cambié, es difícil que eso pase, es poco probable. Vas a cambiar un día, pero mañana vas a volver a ser el de siempre. Pero cuando interiorizas la voluntad del Señor, la entiendes aquí en el fondo de tu ser, vas a poder hacerla como un fruto que se da después de ese cultivo. Continuemos, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Ah? Cuida esto con diligencia y no lo olvides. Todo lo que viste, Moisés le dice a ese pueblo, este desierto no puede quedar como algo vano, como algo pasajero. Enséñenlo a sus hijos. Enséñenlo. El día que estuvieron delante del Señor en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo para que les haga oír mis palabras, las que ustedes aprenderían, para temerme todos los días que estuvieran sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. ¿Sabes cómo el temor del Señor, sabes cómo lo puedes hacer real? Guardando sus palabras. Aquí lo traduce así. Hazle oír, Shema, al pueblo las palabras, las cuales aprenderán, llamar, guardar, para temerle todos los días. Solamente puedes temerle al Señor cuando su palabra tiene de verdad lugar en tu corazón. ¿Y qué es temerle? Obedecerle. Así que una traducción buena de lo que significa el concepto del temor de Yahweh es la obediencia de Yahweh. Pero una obediencia que parte de oíste, entendiste e hiciste. Si tú meramente haces algo, difícilmente sea el temor de Yahweh. Es costumbre. Es costumbre. Y no creas que por eso ya alcanzaste algo. Porque el punto clave es el que tú decidas voluntariamente, conscientemente, hacer lo que el Señor te diga. Eso es lo que pesa realmente. En aquel momento se acercaron y pusieron al pie del monte, y en el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y el Señor habló con ustedes en medio del fuego, y oyeron la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Y Él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra las 10 palabras. Los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que les enseñara los estatutos y juicios. Otra vez aquí aparecen los 2 términos. Hok ve mishpat. Estatuto y juicio. Pero allí arriba habló de las 10 palabras, ¿no? Las 10 palabras es... no, esto es azar, davar, algo así se traduce. Las palabras o mandamientos que se menciona aquí es davar, devarim, palabras. Ya está, allí lo menciona. Devarim, no, yo lo tengo por ahí en algún texto escrito aquí en los muros, no recuerdo en cuál está. Es el que tengo en la casa, creo que es. Bueno,
las 10 palabras. Un segundo. No sé por qué no está escrito. Bueno, las 10 palabras. Y aquí, ojo, aquí les llama Devarim, Devarim, no les llama mandamientos, y es como lo mencionamos esta mañana, el concepto de Torah, de mandamientos, no meramente es un asunto de ¿cómo se dice? De juicios y sentencias, sino es algo que compete también al contexto en que se presenta y a su manera de entenderse. Cuando lee los 10 mandamientos, en efecto, son un texto bastante amplio. No son los 10 mandamientos que vemos generalmente en una colección, sino es algo mucho más amplio. Haría falta que leyésemos Éxodo 20 o aquí Deuteronomio 5, que vamos a leer más adelante. Aseret, así es. Aseret Hadibrot. Las 10 palabras. Ahí aparecen en femenino. Aseret. Bueno, el caso es, más allá de los términos en hebreo, es que dice aquel momento, y aquí es donde empieza a narrar la historia original, la que ellos poco conocían porque ellos eran niños en aquel momento, se las repite. En aquel momento en Horeb el Señor me ordena subir en medio del fuego para hacerles conocer a sus padres y a ustedes las palabras. Y a mí me expresó en tablas de piedra y me comunicó, me compartió las 10 palabras. También me dio en aquel momento los estatutos y decretos. ¿Listo? Para que los pusiese por obra en la tierra, la cual pasan a tomar posesión de ella. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo en el desierto aprendiera a temer al Señor para que al entrar a la tierra prometida tuviera un tipo de conducta diferente a los pueblos que ya las habitaban. Así que dice en el 15, guarda pues mucho tu alma. Otra vez, esta manera de comunicar que ya no es como tan no es ni académica, ni es una manera como desligante, sino más bien muy personal, como cuando tú le dices a tu hijo, ¿no? Como cuando Samuelito, mi hijo, se iba a ir para Bogotá, porque terminó su colegio, yo como que mi deseo era, hijo, cuídate mucho, ¿no? Como que está este deseo de, no te pierdas, no te desvíes, cuida mucho tu alma. Aquí lo menciona, guarda pues, cuida mucho tu alma. Pues ninguna figura, y aquí iba a hablar de qué se tiene que cuidar. Ninguna figura vista en el día que el Señor habló en medio del fuego. O sea, cuídate de qué? De la idolatría. Cuídate de la historia original. No inventes nuevas cosas. Para que no te corrompas y hagas para ti escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, de alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado, te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a los pueblos debajo de los cielos, pero a ti te tomó, te ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que sea su pueblo como su heredad, como en este día. Entonces, ¿qué les recordó? Se los dice a ellos, pero les dice también cómo aconteció en ese momento. Ellos no vieron nada en ese monte más que fuego y nube y la voz del Señor. Pero ellos, ¿qué hicieron para aquel momento? Ellos se desviaron, hicieron una estatua, una réplica. Dijeron, no una réplica, ellos hicieron una escultura, el famoso becerro de oro. Así que Moisés le dice a ellos, ustedes no vayan a ir por el mismo camino, no repliquen, no se inventen nada porque el Señor nunca mostró una imagen para replicar. Cuídense de la idolatría. En aquel momento 21 dice, Yahweh se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor les da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, pero ustedes pasarán y poseerán aquella buena tierra. Cuídense y no se olviden del pacto de Yahweh su Dios, que Él estableció con ustedes. No se hagan escultura, imagen alguna de cosa que
Yahweh les haya prohibido, porque Yahweh es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayan entrado, engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en la tierra, si se corrompen y hacen escultura o imagen de alguna cosa y hacen lo malo ante los ojos de Yahweh su Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra que pronto también perecerán ustedes, a la tierra que pasan. A la que pasan a tomar por posesión, y no estarán en ella largos días, sino que serán destruidos. Y el Señor les esparcirá entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a las que el Señor les envía. Servirán a los dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, pero... Bueno, está ahí. Entonces, ¿qué les dice aquí Moisés? Si ustedes no me atienden y al entrar a la tierra prometida empiezan a levantar dioses y a crear estatuas y cosas que los demás pueblos hacen, pues entonces el Señor los va a entregar a eso a fin de que ustedes se extravíen. Lo mismo que dicen Romanos. Como se levantaron en ignorancia y empezaron a construir dioses, pues el Señor los entregó a la ignorancia, a fin de que hagan lo que no conviene. Así que este es el juicio que les advierte Moisés. Yo ya voy a morir, no voy a entrar. Y una vez más les echa el indirectazo por su culpa, yo no voy a entrar. Porque en Deuteronomio Moisés al menos 3 veces ya ha dicho, fue por culpa de ustedes. Pero en Éxodo, en Levítico y Números no se lee así. En Éxodo, Levítico y Números claramente el autor dice, fue por culpa de Moisés. Fue porque no santificó el nombre del Señor en medio del pueblo. Pero a modo de ver de Moisés es que ustedes me tenían hasta acá. Y por eso yo erré. Independientemente sea como sea que aconteció esto, el caso es que Moisés una vez más les dice, por culpa de ustedes yo no entré. Como está su temor de que el pueblo se desvíe, se los advierte. Al día que ustedes empiecen a servir a otros dioses, a tener estatuas, imágenes, a cometer idolatría, su corazón se perderá, pues serán como los demás pueblos de la tierra, que no oyen ni ven. Pero, si desde allí, si les llegara a pasar eso, si están entre los dioses, y desde allí me buscan, si desde allí, buscan al Señor con todo el corazón y lo encuentran, si lo buscan de todo el corazón y de todo el alma, lo encontrarán. Otra vez, versículo 29, si desde allí buscan a Yahweh, lo hallarán si lo buscan de todo el corazón y de toda el alma. Esto es algo muy hermoso, porque esto ya es lo que es una profecía de un alcance tal que nos llega a nosotros. ¿Dónde estabas cuando el Señor te buscó? ¿Dónde estábamos cuando el Señor nos encontró? Entre los ídolos, perdidos. Pero nuestro deseo de buscarle y encontrarle quizás, cuando oímos su voz, fue lo que nos permitió salir de los ídolos. ¿Cuándo fue posible? Cuando lo buscaras de todo corazón y de toda el alma. Lo que significa es que no es una prisión eterna. Los ídolos es una distracción que nos demuestra lo lejos que estamos de Dios. Pero también es una distracción que nos demuestra que nosotros podemos alcanzar a Dios, no en los ídolos, sino que en el real intenso de encontrar a Dios, tarde que temprano, lo que es aparente pasará. Y podremos separar nuestras tradiciones, religiones y maneras en que hayamos sido enseñados y decir, tengo que encontrar al Señor. Así que cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los posteriores días te vuelves al Señor, tu Dios, y oyes su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que te juró. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa que se ha oído, si se ha oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación con pruebas, señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con el Señor con los egipcios? A ti te fue mostrado para que sepas que Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés le está enseñando al pueblo a interpretar su propia historia. No la de Moisés, la del pueblo. Lo que ellos vieron, lo que vivieron. Les está diciendo cómo tienen que guardarlo en su corazón, cómo tiene que tener esto un lugar delante de ellos. Les dice, esto fue único y no tiene comparación en el mundo, en la historia del mundo. ¿Para qué se te mostró eso? ¿Para qué viviste esto? Para que sepas que Yahweh es Dios. ¿A fin de qué?
de que no te desvíes con otros dioses. O sea, escógelo, porque Él hizo todo para ser preservado, para que lo entendieras y lo arraigaras dentro de ti, dentro de tu nación y de tu costumbre, de manera que no buscaras otros dioses. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego. Has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia y con su poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes, más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Y nos pone otra vez en una situación, y es la del hoy, del presente. Todo esto que hemos leído y estudiado con tanta constancia acerca de la Biblia es para nuestro presente también, para verlo hoy, para aprenderlo hoy, para reflexionarlo hoy en nuestro corazón. Por eso el término Shema siempre va en presente. Escucha, escucha Israel, escucha hoy lo que el Señor dijo antaño para hoy, a fin de que tú vivas hoy. Guarda sus estatutos y mandamientos. Vea, no hemos terminado el capítulo 4 y otra vez sigue indicando guarda sus estatutos, sus mandamientos. Aquí por primera vez aparece el término misbah, que es diferente a mishpat, que habíamos mencionado antes para decretos. Aquí menciona literalmente el término mandamientos, que es también otro sinónimo de todo esto para referirse a la manera práctica de la ley. Los cuales yo te mando hoy, te los ordeno, ¿no? Te los designo, te los encargo, para que te vaya bien a ti y a tus hijos y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor te da para siempre. Necesitamos entender que la voluntad del Señor es que le obedezcamos desde el fondo de nuestro corazón como una constancia de algo que se lee en presente. Esto no fue para antaño, es para nuestro presente. Continuemos. O no, yo creo que aquí podemos pausar, porque es que aquí ya entra en otro tema, y creo que lo que arranca el capítulo, en el restante de este capítulo, el capítulo 5 y 6, pues sigue interconectado. Lo que pasa es que estos capítulos van a ser muy largos, y por ser tan largos, pues no vale la pena correr, porque es que son muchos conceptos y muchas cosas para decir, y no es de mi interés ni el de nadie correr, pero sí aprender, sí escuchar. ¿De qué nos sirve guardar mucha información si nada se nos queda en el corazón? Hagamos lo suficiente. Hoy dijimos muchas cosas, de hecho. Vimos la historia, cómo llegan hasta este punto, cómo Moisés se preocupa porque el pueblo realmente entienda la necesidad de atender a la voz del Señor, de construir un canon que se preservara, ¿no? Quedémonos con eso. 3 palabras para hoy: escuchar, guardar y hacer. ¿Cuáles son las 3 palabras de hoy? Escuchar, guardar y hacer. ¿Eso para qué nos sirve? Para vivir bien. ¿Quieres que tu vida cambie? Cuando pensamos en nosotros, en nuestros padres, cuál fue la vida de antaño de nuestros abuelos, uno dice, uy, qué vidas tan duras. Y muchas veces nos vemos y decimos, pues seguimos parecido. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que cambie la vida de tus hijos, que haya un mejor futuro? Te doy la clave de verdad, bíblica. Escucha, entiende y haz. Esa es la clave, ¿sí o no? Escuchar, guardar en el corazón y hacer. Cuando hacemos esto, cuando nos esforzamos para hacerlo, es nacer de nuevo. Es como nacer de nuevo. Aquí es donde viene la comprensión del Espíritu del Señor en nuestro ser. Así que mis hermanos, gracias. Gracias por acompañarnos, que el Todopoderoso los bendiga y nos vemos el próximo sábado, entonces, si el Señor nos da vida para hacerlo, para continuar con la lectura del libro de Deuteronomio. Shalom para todos y bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey